Un saludo cordial y afectuoso a los alumnos del segundo curso del Colegio Inmaculada Concepción de Saladillo y a los alumnos del primer curso de la Escuela Agrícola de Concepción. El día de hoy, en nuestra disciplina de química, estaremos desarrollando el contenido sobre enlaces químicos. Aquí tenemos la capacidad, el tema y los indicadores que serán evaluados al finalizar la clase. Vamos a leer primeramente la siguiente información y luego vamos a responder algunas preguntitas. Nos dice, según investigaciones realizadas sobre la estructura atómica de los elementos, se puede decir que los gases nobles existen en la naturaleza como átomos sencillos, por lo que son llamados monoatómicos. Esta palabra monoatómico significa de que el átomo está formado o de que ese elemento está formado por un solo átomo. Y cumplen la regla del octeto. La regla del octeto consiste en que estos átomos tienen que tener 8 electrones en su último nivel, o sea, en su última capa, exceptuando al helio. El resto de los electrones, el resto de los elementos sí o sí completan 8 electrones en su última capa una vez que se combinan con otro elemento. La mayor parte de la materia está formada por moléculas o también iones. Estos iones están formados a su vez por los átomos. Los átomos tienen que generar enlace para formar moléculas. Esta unión se lleva a cabo mediante los electrones del último nivel o electrones de valencia, cumpliendo así la regla del octeto, que dice que todos los átomos se enlazan de modo que adquieran en su última capa externa el octeto electrónico, al igual que los gases nobles. Según lo leído, ¿qué explica la regla del octeto? Y la regla del octeto nos dice de que los átomos se enlazan de modo que adquieran en su capa externa el octeto electrónico, al igual que los gases nobles. O sea de que estos elementos, cuando se enlazan con otro átomo, adquieren en su capa externa o tienen en su capa más externa, en su capa más de hacia afuera, en su última capa tienen 8 electrones en esa última capa y así se asemejan a los gases nobles. ¿Cómo está constituida la mayor parte de la materia? La mayor parte de la materia está constituida por moléculas o iones que están formados a su vez por átomos. ¿Cómo se originan las moléculas? Las moléculas se originan a partir de la unión o el enlace de átomos. ¿Para qué se unen los átomos? Se unen para poder formar moléculas. Bueno, ya sabemos cómo se unen los átomos, que se unen mediante enlaces. ¿Pero qué es un enlace? Un enlace químico en especial. Un enlace químico o los enlaces químicos son fuerzas que mantienen unidos entre sí a los átomos o iones para poder formar moléculas o cristales. Esta palabra enlace, luego ya ustedes tienen que ir manejando qué significa unión. Entonces, el enlace es aquella fuerza que mantiene unido a los átomos entre sí o también a los iones entre sí. ¿Para qué? Para poder formar nuevas moléculas. Tenemos 3 tipos de enlaces: el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. ¿Qué nos dice la regla del octeto? Nos dice de que cuando un átomo se combina con otro, tiende siempre a alcanzar la configuración del gas noble más próximo y así puede obtener su máxima estabilidad. Esta estabilidad lo consiguen con 8 electrones en la capa más externa, o sea, en su última capa, excepto el hidrógeno, que tiende a completar 2 electrones para adquirir la configuración de su gas noble más próximo, que es el helio. El diagrama de Lewis. El diagrama de Lewis vamos a estar utilizando ¿para qué? Para poder representar esquemáticamente a los átomos, en las que se indican los electrones más externos. ¿Cómo vamos a utilizar este diagrama? Vamos a utilizar y vamos a graficar o esquematizar mediante puntos o cruces. El propósito de este diagrama es importante saber para qué es lo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar para simbolizar con sencillez la naturaleza de un enlace interatómico. Por ejemplo,
aquí no vamos a todavía a simbolizar, no vamos a enlazar todavía los átomos, pero sí vamos a ir simbolizando utilizando los puntos y las cruces de los electrones de cada átomo. El aluminio tiene número atómico igual a 13. Recordemos de que el número atómico viene a ser la cantidad de protones que tiene ese átomo. Y sabemos de que en el estado neutro un átomo tiene la misma cantidad de protones que electrones. Es por esa razón que vamos a utilizar esta información de la tabla periódica. El aluminio entonces tiene número atómico igual a 13 y vamos a utilizar el diagrama de Pauling para poder hacer esta configuración electrónica primeramente. Fíjense de que nuestro diagrama de Pauling nos muestra que el átomo tiene 7 capas principales que son llamados desde la K hasta la Q, o numéricamente podemos llamarle del 1 al 7. Bueno, para poder utilizar este diagrama de Pauling, ustedes ya saben de que tenemos que seguir las líneas horizontales que muestran aquí en este diagrama. Entonces, el aluminio, número atómico igual a 13, hacemos su configuración electrónica, es un S2. ¿De dónde salió este un S2? Aquí, de aquí. Después va 2S2, 2P6, 3S2 y por último 3P1. 3P puede tener un máximo de 6 electrones, pero nosotros necesitamos nada más que 1. Sumamos 2 más 2 son 4, más 6 son 10, más 2 12 y más 1 es 13. Entonces ahí se completa los 13 electrones que nosotros estamos necesitando. Hacemos la distribución de electrones por capas. Recuerden de que para poder distribuirlo por capas, sumamos, en la primera capa no sumamos nada porque tiene solamente 2 electrones. Este corresponde a la capa K. Para la segunda capa sumamos estos electrones, el 2 más 6, que es igual a 8. Estos electrones corresponden a la segunda capa. ¿Cómo yo sé que corresponde a la segunda capa? Porque este número 2 que está ahí enfrente me indica de que es de la capa número 2. Después tengo el de la tercera capa, este número que está aquí enfrente, es el que me indica que corresponde a la capa número 3. Voy a sumar 2 más 1 es igual a 3. Y este electrón es el llamado electrón de valencia o electrón más externo. Y vamos a simbolizar. Escribimos el símbolo del átomo del aluminio, que es Al, y escribimos los 3 puntitos. Pueden ser también 3 cruces, como ustedes les parezca mejor. Escribimos lo más simétrico posible, ¿sí? Estos electrones. Aquí son 3 electrones de valencia, entonces 3 puntitos. Lo mismo hacemos para el sodio, que tiene número atómico igual a 11. Hacemos su configuración electrónica. Después distribuimos por capas. Y por último, graficamos, esquematizamos. El sodio presenta un electrón en su última capa. Y eso es lo que simbolizamos con el puntito. Escribimos primero el símbolo del elemento y luego esquematizamos con el punto. Ahí está. Bueno, similar a esos ejercicios o a esos ejemplos que yo les mostré recién, ustedes van a hacer con estos elementos. ¿Está bien? Tienen que escribir la configuración electrónica, la distribución de electrones por cada capa y también la estructura de Lewis de todos estos átomos. Bueno, ¿qué es el enlace iónico? Este enlace se realiza por medio de la transferencia de electrones de un átomo a otro. Es importante saber de que en el enlace iónico un átomo transfiere y el otro lo recibe electrones. El elemento que cede o transfiere o pasa electrones queda cargado positivamente y el que capta o gana electrones queda cargado negativamente. ¿Qué significa eso? De que aquel átomo, sabemos de que un átomo es neutro cuando tiene la misma cantidad de protones y electrones. Entonces, si este átomo que quedó cargado positivamente pierde un electrón, significa de que queda con partículas positivas de más, o sea, tiene más protones que electrones. Y sabemos de que el símbolo del protón es
el signo del protón es positivo. Entonces, por esa razón es que ellos quedan con carga positiva. El que capta electrones o gana electrones queda cargado negativamente. ¿Por qué? Porque tiene más electrones que protones. Es importante también saber de que este enlace iónico siempre se da entre un metal y un no metal. El enlace iónico se presenta generalmente entre los átomos de los grupos 1A y 7A, 2A y 6A, 3A y 5A. Vamos a ver unos ejemplos. Siempre vamos a apoyarnos en el diagrama de Pauling para poder hacer nuestra configuración electrónica. Aquí les presento el fluoruro de litio. Esta molécula está formada por un átomo de litio y un átomo de flúor. Primeramente hacemos la configuración electrónica del litio, que tiene número atómico igual a 3. Un S2, 2S, 1. El 1S2 corresponde a la capa K y el 2S2 corresponde a la capa L. Ahí distribuimos los electrones por capas y vemos de que tiene un electrón desapareado en la última capa. Bueno, este electrón desapareado viene a ser nuestro electrón de valencia que vamos a utilizar cuando vamos a combinar con el flúor. El flúor tiene número atómico igual a 9. Hacemos su configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p5. Distribuimos por capas y nos queda así. Para la capa K tengo 2 electrones, para L tengo 7. Estos son los electrones de la última capa. Bueno, estos electrones de la última capa son los que vamos a representar en los orbitales. Recuerden de que el subnivel S tiene un orbital, un solo orbital, y que en cada orbital puede haber un máximo de 2 electrones. Entonces ahí graficamos el orbital 2s1. Para el flúor, ahí estoy dibujando el subnivel 2s2 y después aquí el 2p5. Fíjense de que primeramente se dibujan los electrones girando hacia arriba y luego los electrones girando hacia abajo. Esto corresponde al subnivel 2p5. Fíjense, acá el átomo de litio tenía un electrón en su última capa. Acá está, este era nuestro electrón desapareado. Bueno, entonces este electrón que estaba desapareado, al combinarse con el flúor, va a cederle. Este litio le cede o le da al flúor ese electrón. ¿Se entiende? Bueno, entonces acá ya hay transferencia de electrones y este litio queda nada más ya con 2 electrones. Perdió ese un electrón. ¿Por qué? Porque le dio al flúor. ¿Para qué le dio? Le dio para que él pueda completar 8 electrones en su última capa. Ahí está. El flúor completó 2, 4, 6 y 8 electrones en su última capa. Y el litio queda con 2. La regla del octeto nos dice de que cada átomo tiene que completar o 2 u 8 electrones en su última capa. O 8 electrones también en ambos casos, ¿sí? Bueno, el átomo que cedió, que perdió ese un electrón, queda cargado positivamente y se llama catión. ¿Está bien? El átomo que ganó electrón queda cargado negativamente y se llama anión. Ambos, tanto el catión como el anión, son iones. Seguidamente hacemos el del cloruro de sodio. El cloruro de sodio es la molécula que nosotros comúnmente utilizamos en la sal de mesa. Bueno, hacemos primeramente la configuración del sodio, donde tiene número atómico igual a 11. Hacemos su configuración electrónica, es un S2, 2S2, 2P6, 3S1. Luego distribuimos por capa y es
Para la capa K tengo 2 electrones, para la capa L tengo 8 y para la capa M tengo un electrón. Este es el electrón que está desapareado o el electrón que está en la última capa. Hacemos también la configuración electrónica del cloro. Ahí está, distribuimos por capas y nos queda, para la capa K tengo 2 electrones, para L tengo 8 y para M tengo 7 electrones. Estos electrones son los electrones de la capa más externa. Bueno, seguidamente graficamos en forma de orbitales los últimos subniveles, el del sodio, que es este sodio. Voy a graficar esto que encerra acá, el 3s1. El subnivel S tiene un solo orbital y tiene un solo electrón también. Ahí. Después el cloro, el subnivel o el orbital 3s2, tiene 2 electrones ahí. Después el subnivel 3p5, voy graficando los electrones primeramente girando hacia arriba y después girando hacia abajo, siendo entonces este el último electrón que pudo entrar en este orbital. Bueno, y aquí ocurre lo mismo. Este sodio, que tiene un electrón en su última capa, va a ceder, va a transferir, le va a dar al cloro ese un electrón. ¿Para qué? Para que él pueda completar 8 electrones en su última capa. Una vez que hubo transferencia de electrones, este sodio, al perder este un electrón, queda con 8 electrones en su última capa. Mientras tanto que el cloro, al aceptar un electrón, tenía 7 electrones en su última capa, y al ganar un electrón queda con 8. Y eso es lo que visualizamos aquí en esta gráfica. Acá tengo 2, 4, 6 y 8. El sodio es el metal y es el átomo que cedió, que transfirió electrones, por eso este viene a ser nuestro catión. Y el que ganó electrón se llama anión. Ambos son iones, por eso el enlace se llama enlace iónico, porque se da entre 2 o más iones. Aquí hacemos lo mismo, el mismo procedimiento en el ioduro de aluminio. Fíjense de que el ioduro de aluminio está formado por un átomo de aluminio y 3 de yodo. Hacemos el mismo proceso. Vemos la configuración electrónica primeramente del aluminio. Distribuimos por capas. Seguidamente hacemos la configuración electrónica y distribuimos también los electrones por capa del átomo de yodo. Y seguidamente vamos dibujando los electrones del último subnivel. En el caso del aluminio es 2s2 y 3p1. Ahí está. 3p1. Sabemos de que el subnivel P tiene 3 orbitales y que cada orbital puede tener un máximo de 2 electrones, pero nosotros solamente tenemos 1. ¿De dónde salió este un electrón? Salió de aquí. Bueno, para el átomo de yodo tengo el subnivel 5s2 y 5p5. Ahí está. Voy dibujando primeramente los electrones girando hacia arriba y luego girando hacia abajo. Y aquí nos muestra al átomo de aluminio. Fíjense de que aquí tenía 1, 2, 3 electrones en su nivel, en su capa más externa, o sea, en su última capa. Bueno, estos electrones son los que van a ser transferidos al átomo de yodo. ¿Está bien? Bueno, una vez que se combinaron, que reaccionaron entre sí ellos, este átomo de aluminio, fíjense, ya quedó con 2 capas nomás luego. Inicialmente tenía 3 capas. Y aquí, al quedar con 2 capas, quiere decir de que ese un electrón que estaba en la última capa fue transferido a este átomo de yodo. Y aquí les grafiqué al electrón que fue transferido. ¿Está bien? Bueno, es importante también saber de que
como aquí la fórmula dice un átomo de aluminio y 3 de yodo. El átomo que está en desventaja es el aluminio, o sea, el que está en menor cantidad es el aluminio y va a ser el átomo que va a ocupar el centro de esta molécula. ¿Está? Y el yodo, que tenemos 3 átomos de yodo acá. ¿Por qué tenemos 3 átomos de yodo? Porque aquí en la fórmula me dice de que esta fórmula o esta molécula está formada por un átomo de aluminio y 3 de yodo. Esto se llama yoduro de aluminio. Es importante también saber de que el átomo que perdió electrones, este átomo de aluminio, queda cargado con más 3. ¿Por qué más 3? Porque él perdió 3 electrones. Y al perder 3 electrones, entonces tiene 3 protones de más. El yodo ganó un electrón. Cada átomo de yodo ganó un electrón, entonces queda cargado negativamente, tiene que ser acá. Negativamente tiene que estar. Ahí me equivoqué, le puse un signo positivo. Pero tiene que ser I menos 1. ¿Sí? Aquí les dejo los ejercicios. El sulfuro de calcio, el cloruro de magnesio y el bromuro de potasio. Seguidamente conocemos más sobre el enlace covalente. Los enlaces covalentes son las fuerzas que mantienen unidos entre sí a los átomos no metálicos. Los elementos que están situados a la derecha de la tabla periódica, la familia del carbono, del oxígeno, del flúor y del cloro. En este caso, el enlace se forma al compartir un par de electrones entre los dos átomos. Fíjense de que en el tipo de enlace anterior que estuvimos viendo, que es el enlace iónico, un átomo gana y otro pierde electrón. Acá no. En el enlace covalente, ellos comparten los electrones. Ninguno ni gana ni pierde, sino que ambos comparten. ¿Para qué? Para poder completar su octeto. Primeramente, vemos la molécula del agua, que es H2O. Esta molécula está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Hacemos su configuración electrónica, donde el número atómico del hidrógeno es 1. Su configuración electrónica va a ser un S1, corresponde a la capa K y es el único electrón que tiene ese hidrógeno. Seguidamente, con el oxígeno, tiene número atómico igual a 8. Hacemos su configuración electrónica. Ahí está. Estos para la capa K y L. Para la capa K tiene 2 electrones y para L tiene 6 electrones de valencia. En el átomo de hidrógeno, tenemos un subnivel que es el subnivel 1S1 que voy a dibujar. Recuerden de que el orbital del subnivel S está formado por un solo orbital, ¿sí? Cada orbital, recuerden de que tiene que tener un máximo de 2 electrones, pero acá nosotros tenemos solamente uno. En el caso del oxígeno, tenemos el subnivel 2S2 y 2P4. 2P4, aquí me equivoqué, perdón. Tiene que ser 2P4 nomás. 2P4, porque son 4 electrones nomás lo que quedan aquí en estos orbitales. Y aquí les muestra, fíjense, el átomo de hidrógeno que tenía un electrón, el oxígeno que tenía 6 electrones en su última capa. Al unirse para formar la molécula del agua necesito 2 de hidrógeno, perdón, 2 átomos de hidrógeno son estos. Y este es el átomo de oxígeno. Fíjense de que aquí se dibujó el electrón del hidrógeno. Y este es el electrón del oxígeno. Vamos a contar un poco. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El oxígeno completó 8 electrones en su última capa. Mientras tanto que el hidrógeno completó solamente 2 electrones en su última capa, en su última y única capa. El CH4
aquí está el hidrógeno. El hidrógeno y el carbono forman la molécula del metano. 4 átomos de hidrógeno combinado con un átomo de carbono forman lo que es el metano. Hacemos la configuración electrónica del hidrógeno. Aquí está, un S1, corresponde a la capa K, tiene un electrón desapareado. El carbono tiene número atómico igual a 6, escribimos aquí su configuración electrónica, distribuimos por capas, vemos los electrones para cada orbital de la última capa, y aquí por último representamos en el diagrama de Lewis en forma de puntos, los electrones en forma de puntos, ¿sí? El carbono, que es el átomo central porque está en desventaja, está en menor cantidad, tiene que estar rodeado de 4 átomos de hidrógeno. Fíjense de que el carbono nos decía hace rato en nuestra configuración electrónica que tiene 4 electrones en su última capa. Bueno, vamos a suponer que son estos electrones que están pintados de azul, son los electrones del carbono. Entonces, 1, 2, 3, 4. Y para cada átomo de hidrógeno tenemos un electrón, el que está pintado de rojo. Para este átomo de hidrógeno tengo un electrón. Para este átomo tengo otro electrón, para este otro, y para este también tengo otro. Fíjense de que mediante este tipo de enlace el carbono completa 8 electrones en su última capa y el hidrógeno completa 2 electrones. Aquí les dejo unos pequeños ejercicios para que puedan ir desarrollando y aplicando lo que han aprendido en este video. El enlace metálico consiste en una red tridimensional de los iones con carga positiva en la que los electrones de valencia se mueven con libertad a través del metal. La movilidad de estos electrones de valencia hace que los metales sean buenos conductores de la electricidad. Y aquí tenemos unos pequeños modelos moleculares, cómo están dispuestos estos átomos para poder formar las moléculas. Bueno, desde ya, esto ha sido todo. Cualquier duda o consulta pueden escribirme al privado o pueden hacerlo en el grupo. Y espero que les haya servido este video para poder realizar los ejercicios. Muchísimas gracias, chicos. Hasta un nuevo encuentro.